El yin yang y las estructuras del cuerpo. Fíjense que el yin yang es tan importante y tiene que convertirse en algo así como muy cotidiano de ahora en adelante en los estudios de medicina china. ¿Por qué? Porque el yin yang también lo utilizamos aplicar, ¿verdad? Como en la medicina china, en la medicina convencional o en la medicina occidental, se necesitan algunos conocimientos para delimitar el cuerpo, para entender las posiciones o las ubicaciones, para describir zonas del cuerpo, se requiere de una terminología. Las teorías yin yang en la medicina china pues hacen eso también. Nosotros tenemos que aprender a estudiar la estructura del cuerpo a través de los términos yin yang, saber qué zonas del cuerpo son yang, qué zonas del cuerpo son yin, qué funcionamientos del cuerpo o qué funciones orgánicas del cuerpo son yang, qué funciones orgánicas del cuerpo son yin, para así luego cuando entremos a estudiar los 5 elementos podamos entender mejor cómo es ese dinamismo, cómo es ese mecanismo dinámico del funcionamiento perfecto del cuerpo humano. Entonces, fíjense, dice aquí, todas las partes del cuerpo humano tienen un carácter predominante, ya sea yin o sea yang. Todas las partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo siempre van a tener una zona yang, una zona yin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Aquí hay estas líneas azules, dividen el cuerpo en varias porciones. Esas porciones, dependiendo de su referencial, unas van a ser yin, otras van a ser yang, ¿sí? Entonces aquí yo les coloqué un ejemplo. Dice el área del pecho es yang, ¿sí? Aquí tenemos toda esta área del pecho, ¿sí? Toda esta área del pecho es yang. ¿Con relación a quién? Dice es yang con relación al abdomen. Entonces aquí está esta zona del pecho, ¿verdad? Está en la parte de arriba y la zona abdominal está debajo de esa zona. Entonces, si ya nosotros por allí ustedes ya tenían algunas características que decían que lo de arriba era yang y lo de abajo era yin, entonces quiere decir que la zona del tórax es la parte yang y la zona del abdomen es la parte yin. Pero es yin con relación a qué. Entonces fíjense, aquí ya se comienza a complicar un poquito más la cosa, ¿verdad? Porque entonces tenemos aquí otra zona que es la cabeza. Aquí está la cabeza, ¿sí? La zona de la cabeza. Entonces decimos, el pecho es yang con relación al abdomen. Vamos a ver aquí rojo. El pecho es yang con relación a quién? Al abdomen, ¿sí? Es yang con respecto al abdomen, pero es yin con respecto a la cabeza, porque la cabeza está más alta que el tórax. Entonces, estas relaciones, entenderlas, son claves, son claves. Hay unas referencias que son, o unas correspondencias que son muy importantes que ustedes las entiendan. Y que sepan cuáles son las yang y cuáles son las yin. Tenemos que las yang es cuando hablamos de superior, de exterior, de superficial, lateral, de posterior, de detrás y de función, estamos hablando de atributos yang. Cuando estamos hablando de sus opuestos, ¿cuáles son sus opuestos? Si es el opuesto de superior es inferior, exterior es interior, superficial es profundo, lateral posterior es medial anterior, detrás delante, función estructura, estamos hablando de atributos Y. Este cuadrito apréndanselo. Es importante que ustedes lo entiendan. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense. Aquí vamos un poquito, como dice aquí, a lo más específico. Fíjense que aquí yo les puse esta imagen. Esta es la forma como occidentalmente se divide imaginariamente el cuerpo. Así se divide imaginariamente el cuerpo, ¿no? El cuerpo está dividido por un plano transversal, que es este que está aquí, ¿sí? Ese plano transversal me divide el cuerpo por mitad, una mitad de arriba o una mitad de abajo. Pero también me lo está plano sagital, que dividen el cuerpo en forma sagital, pero por delante y por detrás, ¿no? Y está el plano frontal que divide en el cuerpo así, frontal.
Entonces una parte anterior y una parte posterior. Esa es la forma occidental. Esto es parecido a lo que yo les estoy explicando aquí. Es la manera como la medicina china divide el cuerpo imaginariamente para poder explicar los procesos. Entonces fíjense, en este caso los atributos yang, cuando nosotros estemos hablando o a qué se le va a asignar el atributo yang, a todo lo que está detrás, a la cabeza. Cuando nosotros hablamos de exterior, estamos hablando de piel y músculos. Entonces, cuando estemos, ¿por qué? Porque el cuerpo está conformado, ¿verdad? Esto también es importante y yo los invito a que investiguen eso, aunque eso lo vamos a ver un poco con la anatomía, con la parte de anatómica que estamos viendo, pero aquí tenemos, ¿sí? En primer lugar la piel, esta es la piel, luego de la piel hay una grasita, que es si ustedes se han cortado, es una grasita que es blanca, a esto se le llama tejido subcutáneo, luego viene una capa delgada que es tendinosa, que se le llama fascias. Estas son las fascias, ¿sí? Ya que esa F me salió rara. Entonces esa es una capa que está en todo el cuerpo. Las fascias recubren todo el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos luego esta capa que está aquí bien delgada, que es la fascia. Luego de la fascia tenemos los músculos. Aquí están los músculos, ¿sí? Estos son los músculos. Estos son los músculos. Y dependiendo de la zona del cuerpo, ¿verdad? Porque si por ejemplo nos paramos aquí en cavidad abdominal, aquí vamos a tener, debajo de esto, vamos a tener las vísceras, los órganos. Pero si nos paramos, por ejemplo, en una pierna, en un brazo, ahí lo otro que nos vamos a encontrar es el hueso, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de exterior, estamos hablando de piel, grasita, fascias y músculos. Todo es superficial. Y a esto tiene un atributo yang. Encima de la cintura, bueno, lo podemos ver aquí, ¿verdad? Si cortamos el cuerpo en forma transversal, como está aquí cortado, pues de aquí, de la cintura hacia arriba, ¿sí? Estamos hablando de encima de la cintura y es un atributo yang. Superficie posterior, estamos hablando de todo lo que es la espalda, ¿sí? Todo lo que es espalda, toda esta zona de espalda, zona de glúteos, parte posterior de los glúteos, gemelos, parte de afuera de la zona de esta de aquí, zona del tendón de Aquiles y planta de los pies. A todo eso nosotros le llamamos superficie posterior y todo eso lo que tiene es o lo que es un atributo yang. Aquí en esta imagen se puede ver mejor. Toda esta zona, toda la parte de atrás, toda, ¿sí? Parte posterior de la cabeza, nivel de los hombros, espalda, cintura pélvica, parte posterior de los muslos, zona de los gemelos, tendón de Aquiles y planta de los pies. Todo eso se le llama superior, bueno, es la zona posterior que es yang, y de la cintura hacia arriba, superior posterior. Lateral de miembros, cuando nosotros hablamos de laterales del miembro, estamos hablando de toda la parte de afuera de los brazos, sobre todo zona radial, ¿sí? Donde está el dedo pulgar, toda la parte de afuera y toda la zona de afuera del muslo, de la pierna y del pie. Todo lo que está de ese lado de afuera. Todo eso es atributo yang y eso le vamos a llamar laterales. Las vísceras yang, cuando una víscera yang, pues bueno, una víscera yang, déjenme ver si por aquí tengo una imagen. Los intestinos son vísceras, ¿sí? La vesícula biliar que está aquí debajo del hígado es yang. El intestino, todo, intestino grueso, intestino delgado, la vejiga que está por aquí, todo cuando nosotros estemos hablando de vísceras,
estamos hablando de atributos yang. ¿Y por qué son vísceras? Porque son huecas y porque la mayoría de ellas lo que hacen es expulsar hacia afuera sus contenidos, ¿sí? Hacia afuera del cuerpo, a excepción de la vesícula biliar, que expulsa su contenido hacia la misma parte interna del cuerpo. Sin embargo, se considera una víscera yang. Todo eso tiene atributo yang. El ki, cuando nosotros hablamos de ki, estamos hablando de energía. La energía es yang, tiene atributo yang, porque es lo más sutil, es lo menos denso, y por ser lo más sutil y lo menos denso, es yang. Esto aquí, el ki defensivo, se los voy a dejar así, no lo voy a explicar porque tenemos que ver una clase sobre las clasificaciones de los ki para que ustedes puedan entender esto. Entonces luego pues tenemos los atributos yin. Los atributos yin, si estamos hablando detrás, entonces quiere decir que si aquí todo lo que es la parte trasera del cuerpo es yang, la parte delantera, toda esta parte delantera, ¿sí? Es yin. Todo lo que es la zona del pecho, la zona del abdomen, las partes delanteras de los muslos son yang, las partes delanteras de las rodillas son yang, la tibia, la tibia, parte anterior de las tibias son yin, perdón, yin, porque la parte posterior es yang, son yin. El tarso del pie, la parte superior de los pies, eso es yang. Perdón, es yin. Me disculpan ahí, es yin. Entonces, todo lo que esté delante va a ser yin. Si la cabeza, ¿verdad? Si la cabeza es lo más yang, quiere decir que el resto del cuerpo es lo más yin. La cabeza siempre, sí o sí, va a ser yang. Siempre. Y todas las patologías que tengamos en la cabeza siempre van a ser patologías yang. Aquí, bueno, ya se los expliqué, ¿verdad? El exterior, piel, músculo, por lo tanto, después, todo lo que haya después de los músculos, ¿sí? Después de los músculos va a ser yin, es decir, los órganos o los huesos. Encima de si encima de la cintura es yang, pues debajo de la cintura, ¿verdad? De aquí para abajo va a ser yin. Si los laterales, que es todo lo de afuera, de los lados, de los laterales de la pierna y de los brazos, son yang, entonces lo que está aquí en el medio, entre las piernas o en las internas aquí, ¿sí? En las caras internas de los brazos, de la axila, de la cara interna que viene de la axila hacia abajo hasta el dedo meñique, y en las piernas todo lo que es entre piernas, la cara interna, y los pies por los laterales, pero redirigiéndonos al primer dedo o al dedo gordo, al primer dedo del pie. Todo eso que va a estar debajo de la cintura, y por lo tanto eso es yin. Todo eso es medial, todo esto es medial, todas estas zonas son mediales. Los órganos, ¿verdad? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles órganos? Los pulmones, el hígado, por aquí está el vaso, los riñones que están por aquí detrás, todos ellos son órganos. Y son órganos, se les dice que son órganos porque son compactos, ellos no son huecos. El corazón también es un órgano, a pesar de que tiene unas valvulitas, él es un órgano compacto, él es un órgano que no, en él no se almacena líquidos para ser extraídos, al contrario, él lo que hace es almacenar. Por su función de almacenamiento que tienen los órganos, por eso es que son yin. Si la función, esto es importante que no se los he dicho, lo que es todo, la función, cuando hablamos de función, hablamos de movimiento, de dinamismo, eso va a tener un atributo yang. Y todo lo que es estructuras, por ejemplo, los huesos, los músculos, todo lo que sea estructura, va a ser yin. La energía, como es lo más sutil, lo menos denso, tiene el atributo yang. Y la sangre y los líquidos, por sus características densas, van a ser yin. Esto también es muy importante de que ustedes, por favor, lo entiendan, lo procesen, porque de aquí también es clave para que ustedes luego
entiendan lo que viene más adelante del estudio de los meridianos y de los reinos mutantes. Fíjense, aquí en esta imagen, pues bueno, es una explicación un poquito más profunda de lo que significa detrás y delante. Esto es muy importante, lo que ustedes entiendan que lo yang es lo de atrás y lo de adelante es yin. Y la importancia energética que eso tiene. Fíjense que aquí, ¿verdad? Esos canales que se ven allí dibujados, estos canales que se ven aquí dibujados, estos canales que están aquí dibujados, fíjense, todos estos canales que los vamos a ver cada uno de ellos, cada uno de ellos en la parte posterior, como la parte posterior es yang, pues todos estos canales o meridianos van a ser yang. Y todos los canales que están por delante del cuerpo, como se nota aquí, ¿sí? Como todos estos canales que están aquí, por estar delante del cuerpo, van a ser meridianos yin. Fíjense que dice aquí, ¿no? La cabeza con relación al cuerpo. La cabeza es el lugar donde terminan o empiezan todos los canales. Fíjense que por la cabeza pasan muchos canales. ¿Sí? Aquí van a pasar sobre todo canales yang, canales que vienen de la espalda, canales que vienen de los lados de afuera del cuerpo, de la zona radial de la mano o de la zona lateral externa de los muslos y de las piernas. Aquí vamos a tener el canal de vesícula biliar, que es este verdecito que ustedes ven aquí. Vamos a tener el canal de estómago, que es este amarillito. Vamos a tener el canal de TR, ¿sí? De TR, que es un canal del reino mutante fuego. Cada uno de ellos los vamos a ver con más especificidad. Pero entonces fíjense, todos esos canales, por estar en la cabeza, pues también tienen características yang y por el recorrido que tienen en el cuerpo. Como la cabeza es la parte más alta del cuerpo, la energía es yang. ¿Sí? Esto es importante. Si está más alta, la energía es más yang. Por lo tanto, si hay algún proceso, ya sea fisiológico o patológico, la tendencia es que esta energía yang se eleve. ¿Sí? Se eleve. Si hay un proceso patológico, ¿qué sucede? O puede haber un proceso de calor excesivo, o puede haber todo lo contrario, un proceso de frío que me paralice el calor natural que se debe manejar en esta zona por ser yang, y entonces me genera una serie de síntomas. Aquí esto es importante, de la cintura para abajo, que es yin, ¿verdad? De la cintura con relación a la parte superior, la de la cintura para abajo es yin. Generalmente lo que más me va a afectar esta zona del cuerpo son problemas que tienen que ver con el frío y con la humedad. Estos términos, calor, frío, humedad, en la medicina china se le conocen como energías celestes. Luego vamos a ir ahondando en eso. Pero ahorita lo que me interesa es que entiendan que en la parte superior se me comporta más o está más presente la energía del calor. En la parte inferior, lo que más me puede afectar a mí, esta parte inferior o más yin, es precisamente el frío y la humedad. Y el frío y la humedad tienen atributos yin, el calor tiene atributos yang. Ok. Interior-exterior, bueno, esto creo que es un poquito más fácil, ¿verdad? Lo más exterior, pues siempre va a ser yang. A medida que vayamos profundizando, eso se me va a transformar en yin. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Aquí fíjense, aquí está más claro lo que yo les hablaba de estas condiciones que me pueden enfermar la estructura. La parte de abajo me afecta más la humedad, el frío, pero la parte de arriba me afecta la humedad, más que todo el viento, que es una condición, una energía celeste importante que me genera muchas enfermedades, sobre todo en la cabeza. Son factores patógenos que entran, es por el viento. Y aquí en la parte inferior, factores patógenos que entran sobre todo por la humedad y el frío. ¿Qué me interesa a mí que ustedes entiendan aquí? Que entiendan que de la cintura hacia arriba es yang, de la cintura hacia abajo es yin, y los elementos que se relacionan con las partes superiores y las partes inferiores. Que
que un frío me puede, un problema de frío me genera un problema en la parte superior, sí, sí se puede, porque acuérdense de la teoría de los elementos absolutos, ¿verdad? Por esa teoría explica que estos elementos sí pueden venir aquí y generarme aquí un problema en estas zonas del cuerpo, pero que lo más común o que lo común es que los factores patológicos del cuerpo, como es el viento, generalmente me van a tomar es problemas en la parte superior y la humedad y el frío en la parte inferior. Bueno, aquí está un poquito más claro para que ustedes vean lo que estábamos hablando. De esto sí es importante que ustedes tienen que entenderlo, porque entendiendo esto van a entender sobre todo los recorridos de los canales, ¿sí? Los recorridos de los canales. Entonces, les vuelvo y les repito aquí, lo que está más hacia afuera, hacia el lado pulgar, ¿verdad? Es lateral, lateral. Esto es lateral, ¿sí? Todo lo que está hacia afuera. Lo que está aquí adentro de la axila hacia adentro hasta el dedo meñique, estamos hablando de medial, medial. Lo mismo ocurre en las piernas. De la cintura, todo lo que es de las caderas hacia afuera, laterales de los muslos, laterales de las piernas, hasta el quinto dedo, el dedo más pequeño del pie, estamos hablando de laterales, ¿verdad? Y aquí en las ingles, de las ingles hacia caras internas, cara interna del muslo, cara interna de las piernas, hasta el dedo gordo o el primer dedo, estamos hablando de mediales de los miembros. Mediales, miembros superiores, laterales, miembros superiores, mediales, miembros superiores, laterales, miembros inferiores, mediales, miembros inferiores. ¿Qué otra cosa importante de entender aquí? Toda esta parte de adelante del brazo, ¿sí? Toda esta parte aquí, delante, todo esto se llama anterior, zonas anteriores de la estructura y van a ser yin, van a ser yin. Todo lo anterior es yin. Aquí toda la parte, bueno, y aquí por supuesto todo lo de adelante es yin, ¿sí? La cara es yin, en la parte anterior del cuello es yin, el pecho es yin, donde está el ombligo, la cavidad abdominal es yin, donde están los genitales, parte anterior es yin, los muslos por delante, todo eso es yin. Por detrás, todo lo que está por detrás es yang, ¿verdad? Es yang. En la parte posterior del cuello es yang, la espalda, la columna, los glúteos, la cintura, la parte posterior de los muslos, los gemelos o lo que se llama por ahí las pantorrillas, el tendón de Aquiles, el talón, todo eso es yang. La parte posterior de los brazos, ¿sí? Donde está el codo, la palma de la mano, aquí está la palma de la palma no, la cara interna de las manos es, por supuesto, es yin. Y la parte de atrás de las manos, ¿sí? La parte de atrás de las manos es yang. La zona del codo, toda esta zona es yang. Eso es importante que lo entiendan en esta imagen. Aquí, bueno, esto es para que ustedes tengan aquí de lectura de lo que realmente significan las vísceras, los órganos. Esto es importante que entiendan en forma general cuáles son las funciones de la víscera, cuáles son las funciones de los órganos, ¿verdad? Dice, las vísceras me transforman, digieren, excretan, los órganos almacenan, ¿ve? Todo lo que son los procesos de transformación. Esto luego es importante porque cuando veamos los canales, nosotros vamos a ver, los canales lo forman órganos y vísceras. Entonces hay un canal, hay un meridiano que lo conforma un órgano y un meridiano que lo conforma una víscera. Ok.